Y ahora tenemos una segunda ponencia, Eutanasia, acto jurídico, por don Jaime Serrano de Quintana, que lo va a presentar nuestro querido secretario Ramón Fernández. Gracias y buenas tardes. A la hora de hacer una presentación se debe contestar a dos preguntas básicas. ¿Por qué el tema? ¿Por qué el conferenciante? ¿Por qué el tema? En una época de crisis sanitaria, social, política, institucional, donde nadie sabe por dónde se va, cuando todo debería estar en función de la vida y de curar a los enfermos, empezamos un proceso legislativo que atenta contra la vida, rompe la confianza médico-paciente y coarta las libertades públicas. Hacer una campaña con unos carteles es objeto de censura. Se atenta contra el artículo 20.1a de la Constitución española, que reconoce la libertad de expresar tus ideas. Y al rezar ante un abortorio y dar alternativas a una mujer embarazada, ni más ni menos es delito. Reforma del artículo 172 cuarter del Código Penal, y atentamos contra la libertad religiosa reconocida en el artículo 16.1 de la Constitución española y el derecho de reunión pacífica del artículo 21.1. Segundo, ¿por qué el conferenciante? Para mí es una satisfacción poder presentar a don Jaime Serrano de Quintana, nacido en Zaragoza, por la profesión de su padre, teniente coronel del Ejército y compañero del mío. Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, Ciencias Políticas y Administración por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Criminología por el Instituto Superior de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid y Derecho Canónico por la Universidad de Navarra. Su vida en Gerona, al frente de la Asociación Cultural Gerona Inmortal, es un ejemplo de cómo en un ambiente no cómodo se preparan conferencias donde desde una óptica católica se denuncia el pensamiento políticamente correcto, que les recuerdo fue tema del Congreso Católicos y Vida Pública del año 2021. Tiene la palabra don Jaime Serrano de Quintana. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a los propagandistas católicos, a ti concretamente, Fernández Ciprés, por haberme dado esa oportunidad de hablar ante un auditorio tan selecto y también tan leal y también correligionario, ¿por qué no decirlo? Solamente habría que corregirte una cosa, que yo nací en Gerona, yo soy gerundense. Lo que pasa es que en Zaragoza estudié la carrera, etcétera, etcétera, como tú sabes, y yo soy gerundense. Soy un catalán español o un español de Cataluña que practica la españolidad en Cataluña, en privado y en público. Dicho esto, quiero agradecerte, repito, esta oferta, que cumpliré lo mejor posible. Y digo lo mejor posible porque hablar detrás del profesor Alberto Bárcena es sumamente difícil. Sumamente difícil porque el listón de este gran intelectual español y católico, que es Alberto Bárcena, que no tengo el honor de conocerle personalmente, pero que he hablado con él, me he chateado con él y hemos intercambiado opiniones, pero no tengo ese honor de conocerle personalmente, pero es uno de los grandes valores intelectuales españoles en este momento. O sea, hablar después de profesor Alberto Bárcena, para mí supone pues un gran peligro o al menos un gran reto. Un gran reto porque además posiblemente repita cosas que él haya dicho, porque son conexas y que ha hecho mucho mejor que yo. Pero ya contando con la benevolencia de los que me escuchan, voy a entrar en materia en esa conferencia, en esa exposición tan importante que es la eutanasia es un acto jurídico. Bien, en primer lugar hay que desglosar el tema de la charla, de la ponencia, como llamémosla. Hay que decir qué es eutanasia y qué es acto jurídico. Empezamos porque la palabra eutanasia ya está mal empleada de por sí. En raíz ya está viciada etimológicamente. Thanatos, muerte, eu buena. La buena muerte, en un sentido católico,
significa morir en la gracia de Dios, morir con sacramentos, morir con los familiares, fallecer en tu casa propia si es posible, claro, y si no, con unos familiares que puedan entrar y salir con libertad. Evidentemente, en las cuestiones de epidemia esto tampoco puede ser, pero lo ideal es que los familiares tengan en esos momentos entrada y salida fácil de esos hospitales, si no puede estar en casa. En el caso de que no haya familia, pues evidentemente, pues suplido por cofradías, organizaciones católicas que se dediquen a eso. En algunos sitios existen, en Gerona concretamente existe una, que yo sepa, que se dedica precisamente a esto, a atender a los enfermos terminales. También, claro está, cabe la oposición que pueden decir, bueno, y si una persona no es religiosa, bueno, pues en todo caso, la buena muerte sería la asistencia psicológica como sucedánea, pero también sin excluir la posibilidad de que una actividad religiosa, una actuación apostólica pueda hacer adentrarse en ese momento crucial de que esa persona, que a lo mejor tiene raíces cristianas, católicas, que por los motivos que sea haya dejado o haya olvidado, que esa persona se reencuentre con Dios en ese último minuto, en ese último segundo. Para Dios no hay tiempo. 1000 años son un año son 1000 años. Por lo tanto, ya empezamos porque la palabra eutanasia está ya mal empleada. Mal y viciosamente empleada y tergiversada como otras muchas. He pasado como la palabra progreso. Ha hablado muy bien el profesor Bárcena de lo que es el progresismo. Progreso es un desarrollo económico y social, tecnológico, técnico, científico, pero también va ayudado a un progreso moral. Y a veces el progreso tecnológico no acompaña al progreso moral y viceversa. Por tanto, los progresistas, entre comillas, han creado un nuevo dogmatismo, los dogmas del anticristo, como hubiera dicho el profesor Bárcena, ha creado una filosofía, una cosmovisión que solamente es progresista, solamente es amante del progreso el que sigue ciertas consignas, lo políticamente correcto, como hubiera dicho el profesor Bárcena. Ese es el progresista, el si no es un retrógrado. O sea, aquí estamos con los dados cargados. Hay ya, evidentemente, una manipulación del lenguaje. El lenguaje, como decía muy bien Rafael Gambra, también tiene la distorsión y un contenido propio que estimula la subversión. Por tanto, yo y nosotros somos amantes del progreso. Evidentemente que queremos ir en un avión a Madrid en una hora o en el AVE y no ir en un tren de vapor, ni ir en un carro con mulas. Queremos el progreso y que se nos anestese cuando nos operan. Eso es un progreso, evidentemente, y nadie niega el progreso. Pero progreso no significa aceptar todo lo que nos digan. O sea, usted no cree en el aborto, usted no es progresista. Usted no es partidario de la unión de homosexuales, usted no es progresista. Solamente es progresista el que tiene esa tendencia. Es un dogmatismo, un determinismo que nos lleva a creer que los progresistas solamente son lo que vulgarmente llamamos la izquierda o incluso la derecha liberal, que en principio es una derecha que, hablando en plan vulgar, es una derecha acomplejada o una derecha acobardada. Y esa derecha acomplejada o acobardada sigue las rutas de la izquierda, como muy bien también ha insinuado, bueno, no ha insinuado, lo ha manifestado el profesor Bárcena anteriormente. Por tanto, la cuestión de eutanasia ya es una palabra mal empleada. Entonces hemos de explicar que la eutanasia, en un sentido estricto, en un sentido tal como se emplea por el progresismo y la cultura dominante, es matar, acaecer la muerte antes de la propia muerte, de una manera directa, de una manera tajante, por unos fines más o menos altruistas, pero es atajar la vida, es cortar la vida de una manera determinante y directa. Por tanto, la eutanasia, en ese sentido, no en el sentido etimológico al que debe corresponder, como he dicho antes, ya implica varios errores de bulto, varios errores de principio. Primero, el decir que hay que, para eliminar el sufrimiento, hay que eliminar al sufriente. O sea, elimina el dolor, hemos de evitar al que le duele. Si me duele la cabeza, cortemos la cabeza. Esto es un poco el principio de la eutanasia. Otro error, o sofismo o falacia, llamémosle, es el entender y asimilar al enfermo incurable con el enfermo terminal. El señor puede ser incurable, pero no puede decir que tenga que morirse en ese momento. Y también asimilar la incurabilidad con la
la imposibilidad de cuidar. O sea, una persona puede estar enfermo, muy grave, pero que esté grave, que esté enfermo, muy grave, muy enfermo, no quiere decir que no se le deba cuidar. Son cosas distintas. No es lo mismo cuidar que amortizar de una manera radical la vida. Esto está claro. O sea, cuidar es un fenómeno, una obligación moral de todos los sanitarios y también de las familias que están vinculadas a la persona enferma. Es otra cuestión importante, otra falacia de los partidarios de la eutanasia es confundir el concepto de matar con dejar morir. Una cosa es zanjar esa vida y otra cosa es permitir que el desenlace natural una persona fallezca, se convierta en difunto. Difunto significa falto de función, en el sentido etimológico. Y también, evidentemente, la cuestión es clave, muy importante, es la falacia del libre consentimiento. Solamente se puede matar, practicar la eutanasia, como decían ellos, a las personas que libremente emitan un consentimiento positivo acerca de eso. La aceptación afirmativa de la eutanasia, de la muerte avanzada. Como todos sabemos, y sabemos porque hemos leído y porque conocemos casos más o menos próximos, las muertes muchas veces libremente aceptadas son debidas a una coacción psicológica, a una coacción civilina, a una coacción ambiental que estimulan a que la persona quiera morirse porque se encuentra desfasada, porque se encuentra no aceptada por su familia, porque se encuentra que considera que es una carga para sus familiares, que se lo han insinuado, o bien porque considera que es una carga para la sociedad. Y si esto, claro, se estimula, pues evidentemente, aunque sea de una manera indirecta, crece la posibilidad de que esta persona diga que quiere la eutanasia. Pero realmente lo que muchas veces quiere es que se la atienda, es un aviso SOS, no es una querencia de esa eutanasia, sino que quiere es vivir dignamente los últimos momentos de su vida. Esto es para mí en general, la falacia de los que defienden la mal llamada eutanasia, que hay que diferenciarla de la ortotanasia. La ortotanasia, que es la muerte recta, la muerte correcta, significa que no se puede prolongar la vida artificialmente, que no tiene nada que ver con matar. Es decir, la ortotanasia significa luchar contra el encarnecimiento terapéutico que se llama. Es decir, se trata de evitar pues, una provocación absurda, inútil, desproporcionada de una persona. Esto es distinto, el no prolongar la vida artificialmente con segar la vida. Muy distinto. Eso es la ortotanasia. O también lo que se llama también algunos la eutanasia pasiva, o mejor, más que pasiva sería esto, la paraeutanasia, que es que por consecuencia de los fármacos o medicinas que pueda tomar e ingerir esta persona pueda fallecer. Esto evidentemente no es la eutanasia tal como se implica. Y esto lo ha dicho la Iglesia desde hace mucho tiempo. Y no solamente ahora, ya en 1947 el Papa Pío XII manifestó ya su posición. En realidad estaba hablando en ese momento de la Ley de Salud Racial del nacionalsocialismo, que por cierto fue legislado por el nacionalsocialismo alemán, pero también se había practicado, esto tampoco se dice, en algunos estados americanos, los Estados Unidos, y también se había practicado en la República de Weimar, aunque de una manera más disimulada, y también en Suecia, al menos que yo sepa, posiblemente en algún sitio más. Pero bueno, dicho de eso aparte, evidentemente era un crimen el matar seres con dificultades psíquicas o físicas y practicar la eugenesia, que realmente es lo que se practicaba. Evidentemente, el Papa Pío XII ya en 1947 incriminó esto. También lo ha ido repitiendo las doctrinas. La Conferencia Episcopal Española lo ha dicho en el 88, lo ha dicho en el 92, creo, el 99, lo ha dicho el 95, lo ha dicho también la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. O sea, no solamente es un hecho aislado, es un hecho continuado. Y concretamente la encíclica Domus Evangelium Vitae de Juan Pablo II, que lo dice claramente, y voy a señalar dos párrafos que para mí son clarísimos de esa encíclica. Dice, compara la muerte también del aborto,
los asimila, aborto y eutanasia, con el delito de Caín, del pecado de Caín contra Abel. En el Génesis dice: ¿soy acaso el guarda de mi hermano? El Santo Padre deriva a los actos contra la vida escribiendo lo siguiente: esto hace pensar espontáneamente en las tendencias actuales de ausencia de responsabilidad del hombre hacia sus semejantes. Ancianos, fijaros bien, ancianos, enfermos, inmigrantes y niños. La cosa creo que es clarísima. Y también, más adelante, en la propia encíclica, nos dice, la otra cara de la moneda, la eutanasia practicada sin la voluntad y el conocimiento de la persona interesada, lo califica de homicidio. La opción de la eutanasia es más grave cuando se configura como un homicidio que otros practican en una persona que no lo pidió de ningún modo y que nunca dio su consentimiento. Se llega además al colmo del arbitrio y de la injusticia cuando algunos médicos o legisladores se arrogan el poder de decidir sobre quién debe vivir o morir. Evidentemente, esto es la clave. Pero es que además hay un hecho, que la eutanasia no solamente ha sido condenada por la Iglesia Católica, sino que ha sido condenada por la mayoría de las iglesias protestantes. Digo la mayoría, algunas no, pero la mayoría de las iglesias protestantes han condenado taxativamente la eutanasia. Pero también el judaísmo, la Torá, el Talmud, la Mishnah, todo ello ha condenado la eutanasia. Incluso el primitivo derecho judío decía que simplemente quitar la almohada a un enfermo ya era un pecado grave. El Islam lo mismo. En el Corán se considera que la vida pertenece a Allah y también es considerada la eutanasia como un hecho delictivo y pecaminoso. Pero es que incluso en las religiones que podríamos llamar no del libro, el judaísmo y el islamismo, pues pasa lo mismo. Tanto el budismo como el hinduismo, que son reencarnacionistas, creen que la eutanasia es romper el camino del karma. El karma frente al dharma en los hindúes y frente a la samsara de los budistas, que evidentemente si se rompe esa cadena hay una deuda kármica, como llaman ellos, que va a arrastrar en la vida futura una hipoteca, un retroceso en su progreso moral, por llamarlo, o espiritual, diríamos. Por tanto, no solamente ya la Iglesia, es claramente pues, una doctrina. Incluso hombres como Stuart Mill afirmaba que renunciar a la vida es como renunciar a la libertad. Es decir, si nadie puede renunciar a su vida libre, nadie puede aceptar una esclavitud, tampoco nadie puede aceptar que se le mate. Esto es un filósofo que no era religioso. Entonces, quiero decir que todo esto de la progresía y de la manipulación, de que solamente los católicos, sobre todo los católicos integristas, los católicos tradicionalistas, son los que se oponen a ello, es mentira. Hay una doctrina amplia de muchas religiones, de muchas filosofías en contra de la muerte, de la muerte acentuada o la muerte anticipada. ¿Y esto a qué venir, todo de la eutanasia? Pues ha venido, pues se ha puesto de moda, desgraciadamente por el caso de Ramón Sampedro, que en realidad fue un suicidio asistido, o si quiere un homicidio consentido, no quiero entrar en valoraciones, pero evidentemente no es solamente la eutanasia, pero que ha habido casos que se han aplicado por conceptos distintos. En España pues se armó un gran escándalo cuando el antiguo jefe de Estado, Francisco Franco, murió durante un proceso hospitalario. Yo no voy a entrar a juzgar eso a los médicos, ni mucho menos. No soy médico, tampoco puedo juzgar, pero lo cierto es que fenomenológicamente esto se influyó en estos pobres hombres no hay derecho y tal. Pero eso también ha pasado con el dictador yugoslavo Tito, y pasó con Boumedián, y pasó con el zar Zapalevi, y pasó también con el presidente Truman, que murió el año 1972, pero que también tuvo un proceso largo de muerte. Y no digamos el caso de Hirohito. Hirohito vivió 111 días. 111 días, que fue lo que se consideró la muerte final. Es decir, que todo el mundo habla de cosas concretas, pero olvidamos otras también. Eso también va en relación a lo que decía el profesor Bárcena. Esto depende dónde va el péndulo, hay que decir una cosa u otra.
Por tanto, eso de la eutanasia es una moda, que la moda no quiere decir que sea bueno. Lo nuevo no siempre es bueno. Aunque la eutanasia, todos sabemos que se practicó la eugenesia ya en el Monte Taigeto en Esparta, cuando se arrojaba a los niños en el barranco de Taigeto, cuando eran deformes, no es tampoco nada nuevo. Pero en fin, volviendo al tema, la eutanasia, por tanto, empezamos que es una gran mentira dialéctica, porque ya hablamos de cosas distintas. Aquí hablamos ahora de eutanasia en el sentido tal como se entiende y como lo entiende la ley, que comentaremos en algún punto después, sobre matar, adelantar la muerte de una manera directa. La otra cuestión es el acto jurídico. ¿Qué es un acto jurídico? El acto jurídico es aquel que se adecúa al ordenamiento jurídico. Evidentemente, lo definido no puede entrar a la definición. Por tanto, ¿qué es ordenamiento jurídico? Pues el conjunto de principios y de instituciones que garantizan, que regulan los derechos y obligaciones, los derechos y deberes entre los ciudadanos entre sí y entre la sociedad, el Estado. El Estado entendido en su máxima potencialidad, no solamente en su máxima estructura, no solamente como organización territorial soberana, en el sentido de derecho internacional público, o incluso de derecho político, sino en el sentido de derecho administrativo, de que engloba no solamente a la administración central, que podemos llamar el Consejo de Ministros, sino que también engloba las administraciones regionales o los estados federales, donde sea un sistema federal, o bien los municipios y las provincias. O sea, en el sentido Estado en la globalidad. Las leyes de la sociedad con respecto a los individuos. También sería entre las distintas administraciones, pero esto nos llevaría a otra cuestión que no saldría del tema. Por tanto, eso, el ordenamiento jurídico es este. Entonces, si el acto jurídico se subordina, se adecúa al orden, se adecúa al ordenamiento jurídico, a ese sistema de valores, de principios, es un acto jurídico. Pero aquí nos adentramos ahora en otro problema. ¿Qué es orden jurídico? ¿Qué es acto jurídico? ¿Y qué es el hecho antijurídico? El hecho antijurídico es el que lucha contra el ordenamiento jurídico. El hecho antijurídico es el delito. El delito es la acción de un hecho antijurídico, culpable, punible y tipificado. Esto es el delito. Por tanto, eso lo veremos claramente en el derecho penal. Sí, delito es todo aquello que se contrapone al orden jurídico. Por tanto, el delito es un hecho antijurídico. Pero ahora abrimos la puerta más allá y nos encontramos que puede ser un acto jurídico antijurídico según la concepción que demos a ese ordenamiento jurídico, a ese sistema de valores. Si a esta concepción, a este sistema de valores, le damos un sesgo justnaturalista cristiano, es una cosa. Si le damos un cariz positivista, es otra y totalmente distinta. Voy a explicarme. El derecho natural cristiano concibe el derecho, el jus, el conjunto de reglas que se mantienen en la vida entre los hombres, que da fin a la justicia. Justicia es jus stare, estar en derecho. Esto es justicia. Pues bien, todo este conjunto del derecho natural cristiano viene de creer y afirmar, evidentemente, de que existe un ser superior, que es Dios, que existe un orden universal, que es Dios, que ha creado la ley eterna. La ley eterna que afecta no solamente a los hombres, sino que afecta al cosmos en general. Esto es la ley eterna. De esa ley eterna surge la ley natural. La ley natural afecta a los hombres, al ser humano, individualmente, que es la proyección de esa ley eterna en las conciencias. Es un sesgo, es una ley natural que es indeleble, es universal y además es completamente inmutable. Son tres conceptos de esa ley natural. Eso, el mismo padre o uno de los paters de la filosofía del derecho, el italiano Giorgio Del Vecchio, lo decía, que el derecho natural no viene exactamente de la revelación, sino que está impregnada en el corazón del hombre y además no afecta a los bienes superiores, sino que es un modo de estructurar la sociedad temporal. Evidentemente tiene un aire teleológico hacia el más allá, pero en el fondo el derecho natural, en el momento se concreta en la humanidad, en la sociedad actual. Por tanto,
Si entendemos ese derecho natural como tal, como se explica por Santo Tomás de Aquino y por muchos pensadores católicos, de que es algo superior, que el derecho natural se inquiere se produce, se refleja como algo natural. Natural, que es lo que es conforme al ser. Conforme al ser, el hombre, el ser humano, es que es mejor, más es, no tiene, es alma y cuerpo. No es una cuestión transitiva, accidental, sino que formamos en nuestra esencia ontológica, somos ontológicamente alma y cuerpo. Y al ser alma y cuerpo, evidentemente, eso es lo que refleja el derecho natural. Evidentemente, la tesis contraria es el positivismo. También podríamos llamarle voluntarismo jurídico. El positivismo es la afirmación de que el derecho, la ley, la justicia es lo mismo. Ya el hecho de la ley existe realmente el derecho. No se trata de aquello que sea bueno, que sea precepto, sino lo que es precepto, por ser precepto, es bueno. Y esto es lo que pasa en el mundo occidental. El precepto es bueno o malo y por eso es ley, aunque sea malo. Esto un poco es, en ese aspecto, el precedente es un poco Sócrates. Sócrates, cuando acepta ser envenenado con la cicuta, le ofrecen escaparse y él dice, no, yo tengo que, aunque sea injusto, pero es igual, tengo que aceptar la ley, porque si no acepto la ley, estoy contribuyendo a la subversión. Es un poco la síntesis, ¿no? Claro, esto evidentemente choca al revés en Antígona, cuando Antígona, con Creonte, en favor de su hermano Polinices, dice, tienes obligación, rey, de enterrar a mi hermano porque lo manda a los dioses. Por encima del rey está el derecho, está la justicia. Derecho, recordemos que viene de directus, de derecho, de lo que va recto, lo que no es torcido. O sea, esa visión de Antígona frente a Sócrates, una ficción y otro un personaje real, implica la gran diferencia de estas dos concepciones que son básicas. Pues bien, el positivismo es lo que nos encontramos ahora. Es tanto precepto, es bueno. Y además, como ha hecho bien el profesor Bárcena anteriormente, nadie puede discutir los preceptos malos porque vas contra lo políticamente correcto. Esto es la segunda parte. Por tanto, nosotros hemos de mirar la cuestión del acto jurídico en el sentido del justnaturalismo cristiano, porque somos católicos. Por tanto, no hay que confundir el naturalismo católico con el justnaturalismo racionalista, que basaba esto no en un creador, en un ser supremo, sino en la pura razón humana, que es lo de Hugo Grocio, Tomasio y Pufendorf, que es una cosa distinta. Es parecida, pero no es lo mismo. Y mucho menos confundirlo con el naturalismo, que es considerar al hombre como fin en sí mismo, la sociedad como fin en sí mismo. No en vano, decía el profesor Bárcena, que ha mencionado a León XIII, León XIII definía, por ejemplo, a la masonería como el naturalismo organizado. También decía laicismo organizado. Pero ese naturalismo es la considerar al ser humano, a la sociedad como fin en sí mismo, sin ninguna trascendencia, independiente que exista un Dios o no, porque ese Dios es irrelevante, es el indiferentismo, es el inmanentismo. Dios es irrelevante para el ser humano. Dios existe, pero no realiza, no crea una ley, no otorga, no renumera. Es un ser personal, pero no remunera, no juzga, no legisla. Ese Dios es un deísmo, es un Dios abstracto, un Dios frío, pero que está ahí. Pero no, el Dios que realmente creemos es el Dios realmente que existe, que es más que existe, pero que esa sustancia, ese ser, ha creado un orden, no una revolución. Un orden que se manifiesta en el cosmos, pero también se refiere a la persona humana. Por tanto, ese concepto nuestro de justnaturalismo cristiano es lo que debe permanecer. Por tanto, si examinamos la eutanasia como acto jurídico, si examinamos desde el punto de vista positivista, es un acto jurídico. Si lo examinamos desde un punto de vista justnaturalista cristiano, no lo es, porque evidentemente es una corrupción de la ley, una corrupción del derecho. Bien, dicho esto, veremos cómo estamos en esta situación. La lucha de la eutanasia no es una cosa que, como he dicho antes, que viene de ahora, pero para remitirnos en tiempos modernos,
ya empezó con una chica belga, Corinne, que en los años 70, víctima de la talidomida, pues ya los padres mataron a esta chica en Bélgica, creo que en Lieja, y fueron condenados a 13 años de prisión. Entonces hubo un gran escándalo, unos que eran a favor, otros que eran en favor de los padres, otros en contra de la muerte. Entonces esto empezó a resultar una serie en cadena de hechos. El caso de una chica americana que sufrió una Curcia, me parece, sufrió una ingesta de alcohol y droga, estuvo a punto de morir, que los padres, que eran católicos adoptivos, pero quisieron oponerse, y al final la sentencia suprema les dictó que le quitaran el respirador a esta chica, pero esta chica resultó que vivió 12 años. Entonces, claro, ¿dónde está la vida? ¿Dónde está la muerte? Esto es la realidad. El fenómeno también pasó con el caso de un hospital en Laiz, austriaco, donde 3 enfermeras se dedicaban a practicar la eutanasia, a matar gente, que fue un gran escándalo también en su momento. Enfermos. Aquí en España, en Olot, en Gerona, ha pasado algo parecido, pasó aquí con un caso de un médico de Madrid. En fin, son hechos que han ido existiendo, y la progresía o el ambiente político ha ido bombardeando. Ahora tenemos la experiencia de que en Italia, por ejemplo, ha habido una obsesión que se llama Luca Coccioni, que murió en ese sentido de manera dramática, que realmente ha intentado proponer un referéndum nacional para adoptar la legislación pro eutanasia. Y la Corte Constitucional, que es lo equivalente a nuestro Tribunal Constitucional, ha dictaminado que no. Ellos dicen seguiremos luchando, porque evidentemente ellos son obstinados, eso hay que reconocerlo, y nosotros deberíamos de imitarles en ese aspecto. Son constantes, son tenaces, y además tienen medios suficientes, tanto económicos como de propaganda, que es lo que decía también el profesor Bárcena, de los medios de comunicación, la guerra de la cultura, que es lo que decía evidentemente Antonio Gramsci, que es uno de los hombres que más daño ha hecho a la civilización cristiana y occidental, mucho más en el sentido que Stalin. Stalin mató mucha gente, pero se le veía el plumero, como se dice vulgarmente, pero a Gramsci no. Gramsci lo tienen en Italia como grandes calles, y el Partido Comunista, el antiguo, ya ha quedado un poco descafeinado, era la foto de Togliatti, que era el dirigente comunista, Lenin, el máximo dirigente del comunismo, y Antonio Gramsci. Por tanto, en ese aspecto ha sido una campaña paulatina y progresiva en favor de todos estos conceptos, en favor de la eutanasia, con un sentido sentimental, un sentido o pseudo-sentimental. Vamos a aclarar, vamos a acelerar la muerte para evitar el dolor. Y esto es así. Hay que evitar el dolor, por supuesto, ya lo hemos dicho antes. Esto es la ortotanasia frente a la distanasia. Pero no quiere decir que esto significa que haya que matar. El enfermo, el enfermero, el médico no tiene por qué matar, está para curar, y esto lo dice el juramento de Hipócrates. No hay que remontarse más que al origen de la medicina, a la raíz de la medicina. Por tanto, esto es el enfoque realmente de lo que es la eutanasia. Y esto enlaza muy bien con lo que también ha dicho el profesor Bárcena, pues es que para mí me estoy repitiendo lo que ha dicho una persona mejor que yo, y que es que lo políticamente correcto es lo que la moda rige. Es decir, los medios de comunicación crean la opinión, no recogen la opinión, la crean, para que después, poco a poco, la gente vaya cambiando. Es lo que llaman la ventana de Overton. La ventana de Overton era eso. Lo que antes se condenaba, le he puesto el caso de la homosexualidad, por ejemplo, como mal, al menos como un hecho no acomodado a la sociedad, poco a poco se fue autorizando, contemporizando y tal, y se ha llegado a legislar el matrimonio de homosexuales. También se ha llegado a legislar sobre la adopción de personas homosexuales, se ha llegado a equiparar la unión de dos homosexuales con el matrimonio, pero es totalmente absurdo y antinatural, pero todo esto ha llegado a que se condene a los que digamos lo contrario. Lo que antes decíamos que estaba bien visto, que era nuestra posición, ahora resulta que en esa
fenómeno de la ventana de Overton, somos los culpables. Somos los integristas, los fascistas, los homófobos, somos los cavernícolas, la extrema derecha, lo que tú quieras. Estos somos los que... Y además, normalmente las leyes sobre este tema, que aunque hablamos de la eutanasia es paralelo, no los que se oponen, o que mejor dicho, lo que un homosexual quiera dejar de ser homosexual, por lo que fuera, es lo que llaman un homosexual egodistónico, frente al homosexual, el homosexual egosintónico, que acepta su homosexualidad. Una persona que quiera tratarse psicológicamente está prohibido. Es lo que decía y perseguido al psicólogo, es lo que decía el profesor Bárcena antes, ¿no? Se castiga a la persona que reza ante un abortorio, pero en cambio se permite, no solamente incluso se impulsa a la persona que aborta. Por esto, la eutanasia estamos más o menos en el mismo plano. Y todo ahora, toda persona que pongamos reparos a esa concepción, somos esto, extrema derecha, cavernícolas, oscurantistas, fascistas, etc. Todos adjetivos que la prensa, o mejor dicho, cierta prensa, si queramos, o los medios políticos, los partidos políticos, pues ciertos partidos políticos atacan y otros incluso no atacan, pero tampoco te defienden. Eso también es la verdad. Es una derecha, repito, acomplejada y acobardada. Eso es la realidad, al menos de España. Yo lo veo en ese sentido. O sea que la opción política es buena, intervenir en política, pero también creo que la gran lucha es la cultural. Es la batalla cultural. No hay que dejar la batalla política, no hay que dejar de entrar en los cuerpos sociales, evidentemente, pero que la batalla esencialmente es ideológica, es cultural. ¿Que tenemos la providencia a nuestro lado? Sí, pero cuidado, al Dios rogando y con el mazo dando. Esto no, Dios no da las cosas gratuitamente, hemos de trabajar las cosas. Hemos de trabajar las cosas en un sentido que tú muy bien ha dicho también el profesor Bárcena, y por eso hemos de seguir en esa lucha. Yo ahora, lo que yo quisiera es reflejar un poco la ley de eutanasia que se ha aprobado y que tengo aquí, y quisiera leer algún punto que para mí me parece relevante, como he hecho con la Evangelio Vitae, hacerlo con el texto de la aprobación de la ley de la eutanasia. Y además hay que decir una cosa también, que esa ley de la eutanasia, además que contradice en parte también sus propios principios, que es el principio de la Constitución, pues realmente implica una alteración de la propia normativa de la legislación. Porque aquí voy a hacer un paso atrás, hay que definir una serie de cosas concatenadas con el derecho natural y el positivismo, que es el concepto de legalidad y el concepto de legitimidad, el concepto de derecho justo y el concepto de derecho injusto, el concepto de moralidad y el concepto de derecho, que son términos que están intercalados. No son exactamente lo mismo, pero sí existe un armazón, unos puentes que unen un concepto, una idea con otra. La cuestión de legalidad y legitimidad, que se confunden, es que legalidad es la cuestión esencialmente positivista, que puede ser, no digo que siempre sea positivista, pero puede ser positivista en el sentido, lo que la ley es, como digamos vulgarmente, va a misa. En este caso sería una misa anticristiana. Pero bueno, lo que es ley, lo que está escrito, porque está escrito, es bueno. Y por tanto, la legalidad, bien sea dada por un dictador, bien sea dada por un monarca absoluto, bien sea dada por un parlamento que también actúa de tipo absoluto, porque bien sea por unanimidad, bien sea por mayoría cualificada de 2/3 o 3/5, lo que sea, bien sea por mayoría absoluta de mitad más uno, bien sea por mayoría simple, esa mayoría, que a veces es una mayoría minoritaria, implica unas leyes que son absolutistas y no se puede uno mover de ese esquema. Por tanto, es legalidad y legitimidad. La legitimidad es cuando esa ley, esa legalidad está sujeta o está impresa o basada en unos principios superiores metalegislativos, metapolíticos. Podría ser un Estado confesional, pero, por ejemplo, también podría ser llamémosle confesional, yo parto de una base también, que no existen estados confesionales.
todos los estados son confesionales, en un sentido positivo o en un sentido negativo, como las matemáticas, números negativos, números positivos. Pero bien, dejando aparte esto, una confesión es una fe conjunta, colectiva, que puede ser laicista. El comunismo, la Unión Soviética, era la confesionalidad del ateísmo, la confesionalidad del materialismo histórico y dialéctico. En la Revolución Francesa y todo el mundo liberal es la confesionalidad del laicismo. Podrá ser más o menos radical contra la Iglesia o no, pero lo cierto es que el principio del laicismo, de ausencia de Dios, de la sociedad, está impregnado en todo el mundo occidental, aunque haya estados confesionales. Entonces, todo este aspecto de esos valores metapolíticos, que podríamos llamarles sistemas de pensamiento, sistemas de creencia o tesis omnicomprensivas, valores paradigmáticos, como queráis, todos estos valores infringen un carácter a una ley. Si esa ley, esa legalidad, se enfrenta a esos valores superiores, deja de ser legítimo. Por tanto, esa ley es ley, sí, pero es una ley que está contraviniendo sus propios principios metapolíticos, metafísicos, si queréis. Y esto, por ejemplo, lo tenían muy claro, y no es que quiera hacer propaganda de un partido, no voy por ahí, pero hago un análisis histórico objetivo. Esto, lo que lo tenían claro es el carlismo. El carlismo hablaba de legitimidad de origen, ser hijo, descendiente de origen, y de ejercicio. Es decir, si tú, por muy rey legítimo que seas de origen, no actúas conforme a la legitimidad de la tradición, no eres rey carlista. Y esto le pasó concretamente a Juan III, o a Juan Carlos, Juan de Borbón de Sicilias, que le sustituyó a su hijo Carlos Borbón Austria, que fue después Carlos VII. Claro, bueno, es que los liberales también juran una legitimidad. Cuidado. El liberalismo es gaseoso. El liberalismo tiene más fundamento que el propio liberalismo. Es decir, que ser un todo es discutible. Es un poco el relativismo que también hablaba el profesor Bárcena. El liberalismo no tiene una contextura doctrinal. Todo es discutible. No hay categorías permanentes de razón. No hay valores superiores. Por lo tanto, cuando se jura la Constitución, esa Constitución puede mañana no ser legal. O sea que es un juramento que está en el vacío. Está en función de las circunstancias históricas del momento, pero no tiene una trascendencia. En cambio, el carlismo sí defendía unos principios basados en Dios, patria, fuero, rey. El rey no podía ir contra los fueros contra la patria y la patria contra el rey. Y con eso no es que quiera hacer ahora una propaganda carlista, no se trata de esto, pero se trata de un hecho objetivo, un hecho histórico. Entonces, ya la legalidad y la legitimidad son dos cosas distintas, que a veces se contraponen. Sobre esto cabe también otra tesis, la otra vertiente, el derecho justo e injusto. Va muy relacionado. Un derecho puede ser legalizado por la votación parlamentaria, pero sin embargo ir contra la justicia. La justicia en el sentido de virtud. Repito, justicia es estar en derecho, etimológicamente. O sea que si se legisla, por ejemplo, el comercio de esclavos, por ejemplo, podría ser en Roma o podría ser en los estados del sur de Estados Unidos, pues sería ley, sería derecho, pero no quiere decir que este derecho fuera justo. Es un derecho injusto. Y también hay la concepto de acomodar la moral al derecho. Eso es otro tema. Pero evidentemente son dos conceptos distintos, pero están interconectados. No están separados. Sí están separados, pero no son totalmente separados. Son autónomos. O sea, el derecho positivo, tiene que acomodarse a la moral. No está subordinado a la moral, porque si no también viene a ser un derecho injusto. Y volvemos al mismo, a legalidad, pero no legitimidad. ¿Que el derecho puede autorizar cuestiones que son indiferentes a la moral? Sí. ¿Que el derecho incluso puede autorizar cosas que puedan ser inmorales? Sí. Pero cuidado, la moral afecta al aspecto interno, el derecho al aspecto externo. O sea, la moral es individual, la moral, la justicia, el derecho es alteridad frente a otros. La moral atiende al fin último del hombre y el derecho atiende al fin temporal, al fin territorial. Pero realmente hay una conexión. Incluso puede haber un caso que se autorice jurídicamente una circunstancia, pero que la persona en un momento dado puede ser un acto inmoral. Pongamos, por ejemplo, extrañando las cosas, si quieres un poco demagógicamente, pero una persona que le sobre muchísimo dinero, que tiene alquileres de pisos que todos bien pagados, que no necesita el dinero, tiene casas en la sierra, en la costa, en donde sea, y por ejemplo tiene arrendado a un matrimonio que tiene una invalidez
que no llega, o traen paro y no llegan a pagar los 600 euros que le cuesta la renta de ese piso, pongamos. Entonces, con la ley en la mano, evidentemente, si no pagan, puede iniciar una acción de desahucio. Esto es un acto jurídico, es un acto, jurídico, un acto evidentemente acompasado por el derecho. Ahora bien, ¿es moral? Pues desde el punto de vista católico no, porque si tú no tienes necesidad y sabes perfectamente que estas personas necesitan ese piso, tú moralmente no debes iniciar una campaña, una acción de desahucio, porque otra cosa es cuando se ponen ya en situación buena, y otra cosa muy distinta es que sean unos caras duras, es distinto. Pero evidentemente hay cosas que el derecho puede permitir, pero que no, realmente no es un derecho justo. Entonces, dicho esto, para entrelazar todo esto con lo que he dicho también de la Evangelium Vitae, vamos a ver un poco la legislación de la eutanasia. Eso no voy a leerla, evidentemente, sino voy a subrayar algunas cosas que me parecen importantes. Por ejemplo, en el propio preámbulo dice: la presente ley pretende, ojo al dato, dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia. Ya empezamos con una mentira. La sociedad actual demanda la eutanasia. Habrá un sector que posiblemente sí, pero habrá otros sectores como el nuestro que no. O sea, ya entramos aquí con una aceptación ya de premisa, una premisa de ese silogismo, que ya, evidentemente, como todo el mundo lo pide, hay que legislar. Luego, si hay que legislar, hemos de dictar esa ley. Pues bien, ya entramos con digo la mayor. No es verdad que la sociedad esté pidiendo la eutanasia. Sigamos. Y aunque lo pidiera, estaría también en contra de la ley moral, de la ley natural, de la ley eterna. Dice, más adelante, hay una cuestión que para mí es importante, que hace una referencia a que la secularización de la vida y conciencia social y de los valores de las personas, o el reconocimiento de la autonomía de la persona también en el ámbito sanitario, entre otros factores. Es decir, que se basa en un hecho desgraciadamente real, que ahí sí, evidentemente ha habido una pérdida de valores religiosos. La sociedad actual, evidentemente el valor religioso va cambiando también, no siempre en el sentido positivo. Incluso personas que no son ateas o que no son agnósticas, sí en cambio se creen católicas, pero quieren, bueno, hay que compensarse a lo que la mayoría diga, que es un poco el error de la democracia cristiana. Con todos mis respetos, por si me escucho con un democristiano. Es decir, primero es demócrata y después cristiano. Tú eres cristiano, niegas el aborto, niegas la eutanasia, pero si el Parlamento lo vota y tú crees en ese sistema, tienes que aceptarlo. Es una media verdad, un poco la teoría de Pilatos. Esto puede ofender a alguien, yo no intento ofender a nadie, es la teoría de Maritain, pero es lo que yo realmente siento. Dice más adelante la ley de la eutanasia, en párrafos que para mí son interesantes, dice que salvaguarden, dice, con este fin la presente ley regula y despenaliza la eutanasia en determinados supuestos, definidos claramente y sujetos a garantías suficientes que salvaguarden la absoluta libertad de la decisión, descartando presión externa de cualquier índole. Bien, esto está muy bien. Evidentemente, está muy bien, bueno, aparentemente está bien. En la propia legislación hay unos requisitos, hay un procedimiento, hay un médico responsable, hay un médico consultor, hay dos opciones para que esta persona se afirme, puede ser recurrido siempre, esto sí es cierto. Pero realmente vuelvo a lo que he dicho antes, al principio. Mucha gente realmente está informada de lo que puede acontecer. Mucha gente que afirma que quiere ser anestesiado con una eutanasia, muerta por la eutanasia, ¿realmente cree en ello, quiere en ello o preferiría estar en una situación adecuada familiarmente, socialmente? Esta es otra gran verdad. ¿Y quién me garantiza a mí? Claro, esto es una cuestión que no puedo probar, que habrá que ver en su futuro. ¿Quién me garantiza a mí que esto poco a poco se irá abriendo? Porque esas cosas se legislan en un punto y poco a poco se van ensanchando. ¿Quién me dice a mí que esa
conformación del consentimiento, esa adecuación del consentimiento con la realidad no va a ser poco a poco disminuida y va a ser ya después un trámite casi burocrático, sin casi. Esto pasa en Holanda. En Holanda, concretamente, se ha estigmatizado y se ha ejecutado a gente, se ha matado a gente sin consentimiento, simplemente porque la enfermera o el médico de guardia lo ha dicho. Holanda es el país más avanzado en ese sentido. Bueno, avanzado entre comillas, ¿no? Pero quiere decir que, ¿quién me garantiza a mí que esto, que no es bueno tampoco, puede llegar a ser una ficción y que poco a poco se vaya deteriorando? Esto en cuanto a la ley. Dice una cosa bastante gorda. Dice que estoy buscando el texto. Sí, aquí está. Las disposiciones adicionales, por su parte, se dirigen a garantizar que quienes solicitan ayuda para morir al amparo de esta ley se considerará que fallecen por muerte natural. Bueno, esto es el colmo del cinismo. O sea, usted mata a una persona y después encima quiere usted registrarlo como muerte natural. No, señor, no es una muerte natural. Es una muerte directa, incidida, de una manera premeditada, por razones que sea, por una legislación positivista, evidentemente. Usted no puede decir que es una muerte artificial. Es una muerte, una muerte natural, es una muerte totalmente impulsada. Es una muerte artificial. Estos serían, para mí, grandes cuestiones que esta ley, pues, realmente induce. Ya no voy a entrar en el cuerpo legislativo, porque el cuerpo legislativo, el texto, lo que hace es recoger lo que dice el preámbulo, ampliando. Pero bueno, en esencia, hemos visto lo que es la ley esta de la eutanasia, que es una ley, curiosamente, que, repito, ataca el artículo 15 de la integridad de la persona como ley constitucional, como derecho constitucional. O sea, lo que era derecho constitucional, pues ahora se cambia. Esto pasa como el artículo 32. Se decía, el matrimonio es hombre y mujer, y el Código Civil también. Sin embargo, después la Constitución se reforma y dice, no, puede ser también de hombre y mujer, y transvesti y hombre, o transexual y mujer, y cito una serie de combinaciones. Con lo cual, lo que está legislado en la Constitución, poco a poco, en el sistema liberal, como no hay unos principios fundamentales, no hay unos principios esenciales de sustentación, poco a poco se va cambiando según las circunstancias políticas. Y los partidos políticos, muchas veces, en vez de crear una filosofía de defensa de una cosa en concreto, lo que hacen es recoger la opinión para recoger votos. O sea, se ha invertido. Teóricamente, el sistema de partidos políticos es que los partidos políticos procedían o difundían una propaganda política de un programa y la gente, pues la persona, el pueblo, la sociedad votaba en función de ese programa. Y ahora no, lo que se hace al revés. Es decir, bueno, como la sociedad piensa eso, yo cambio mi programa un poco como los hermanos Marx, ¿no? Yo tengo esos principios y si no los cambio, bueno, pues por otros. Eso es un poco, como conviene que por los votos. En el fondo, la democracia liberal, que es el gran engaño, se basa en los votos. Los votos son, la urna es el dogma, lo que decía muy bien el profesor Parcena. O sea, que realmente es eso. El voto, el sufragio universal, se establece como dogma. El progresismo, la democracia liberal es un dogma, es una religión, es una liturgia. Que la liturgia son 2 votos y el dogma es que como tú pongas esos 2 votos, pues realmente, que también se incumple cuando quiere, porque realmente recordemos, por ejemplo, y yo no es que defienda el fundamentalismo islámico ni mucho menos, pero recordemos como en Argelia ganó el FIS, que era un partido integrista, a las elecciones, se dio un golpe de Estado militar y aquí nadie dijo nada, ni los socialistas, ni los comunistas, ni los liberales, ni los convergentes, nadie. Todo el mundo se cayó y aplaudió. Lo mismo pasó en Egipto. Hubo unas elecciones, ganaron los integristas. Yo digo, yo no es que defienda el fundamentalismo islámico, lo que estoy atacando es la hipocresía que según vaya un sentido u otro, pues realmente pues vemos como aquí Egipto también, pues nadie está muy bien el golpe militar. O sea, depende de quién da el golpe militar, nada es verdad ni nada es mentira, todo depende del color del fusil con que se tira. Esto sería un poco el resumen de las circunstancias de esta ley. Pero es que además hay otro aspecto. La ley orgánica de la eutanasia no marca una suspensión posible ante un recurso. La eutanasia, eso sí, en eso hay que reconocerlo, ha sido recurrida
por el partido de Vox y el Partido Popular. Uno es el recurso, creo recordar, 65/21 y otro es el artículo 81/21, creo recordar. Pero es igual, el número da igual. Se han recurrido por el Partido Popular y por Vox la ley de la eutanasia. Sin embargo, no tiene un carácter suspensivo, tiene un carácter devolutivo. Se recurre. Evidentemente, eso va a ser un proceso. Imaginemos que la sentencia del Tribunal Constitucional da la razón, parcial o totalmente, a los recurrentes. Entonces, ¿qué ocurre con el texto? ¿Qué ocurre con los hechos que las personas que han recibido, que han sido víctimas de la eutanasia? Todo un problema jurídico. Porque evidentemente la cosa sigue. Porque evidentemente en un caso, por ejemplo, de recurso de amparo, que es otra de las formas indirectas, ese es el recurso directo, hay en abstracto, el recurso ante el Tribunal Constitucional, o el recurso de amparo, que es un recurso ante un hecho concreto de una persona, puede, dice la ley, puede suspender el acto jurídico. Pero cuidado, bueno, también eso puede. No digo que se haga. Pero es que en este caso ni se expone. Está recurrido, pero ¿qué va a pasar si se establece una negativa, una posición afirmativa que niegue el derecho, la legalidad, como ha pasado en el referéndum italiano, el hipotético, el dictamen de la Corte Constitucional con el hipotético referéndum, el posible referéndum? ¿Qué pasa si se dice que no? Que eso no es constitucional. Es otro problema, evidentemente. Y entonces, yo no sé si estoy dentro del tiempo o me he excedido. Permitiré, don Jaime Serrano, que demos paso ya a las preguntas. Yo quería simplemente, no sé si tengo tiempo, es leer simplemente el manifiesto del derecho de... Es que no va a dar más tiempo. Es un tema muy interesante, pero aquí han hecho, le doy las gracias a don Jaime Serrano por la cortesía que ha tenido en venir en dar esta conferencia, y aquí han formulado unas preguntas. Sí, he visto varias. Dice, una inconstitucional, ¿qué cree que dirá el Tribunal Constitucional? Eso, lo que yo crea, tiene muy poca validez. No soy profeta. No quiero poner veredas, ni quiero poner, permita que me reserve la opinión, pero vamos a esperanzar, a ser esperantes de la fe. Dice Bernanos que son 24 horas de dudas y un minuto de esperanza. No quiero definirme sobre ese tema, no sé qué puede pasar. A mí me gustaría que el Tribunal Constitucional dijera que no, pero no me atrevo a opinar porque tampoco conozco la personalidad de los magistrados. Sería también un poco temerario por mi parte. En fin, lo importante, eso sí, que se han presentado 2 recursos de anticonstitucionalidad. La pregunta segunda, si se considera eutanasia como un homicidio, ¿se podría considerar como asesinato su práctica por un médico o una persona con la capacidad disminuida? Exactamente lo mismo. Es que es la eugenesia. Lo que decía el Evangelium Vitae, lo he dicho antes, las personas enfermas, ancianos, pues evidentemente una persona con discapacidad es la eugenesia del nacionalsocialismo alemán y de otros sistemas. O sea que evidentemente es un homicidio, vamos, puede ser hasta un asesinato. Eso ya habría que hilar fino, pero el momento homicidio desde luego es. Pregunta última, ¿se puede considerar la sedación eutanasia? No. A ver, la sedación es tranquilizar al paciente. Siempre que se pida la conciencia, pero eso no es matar, es dejar que la vida siga. El problema es sobre todo cuando se le quitan los alimentos. Eso realmente, aquí hay una posición distinta. La Iglesia tendrá que definirse porque hay unos que opinan una cosa, que quitar alimentos es matar, y otros que no. Otro que es seguir la ortotanasia. Es decir, no prolongar la vida artificialmente. Por tanto, pero lo que sí está claro es que la sedación no es matar, es tranquilizar. Pasa que, evidentemente, la sedación, como católicos, hemos de preparar al enfermo, sobre todo si es católico o que sea de otra religión, para morir en función o ateniéndose a su propia religión. O sea, que puede recibir los santísimos sacramentos, eso sí. Pero también hay que decir una cosa que a veces se olvida, que la unción de los enfermos, que antes se llamaba extremaunción, no solamente puede, cura el alma, evidentemente, es una cosa penitencial, pero también puede curar la salud física.
Yo hablo de un caso concreto de una chica, una persona cuya madre estaba angustiada por un estado de coma de su hija o un accidente, y yo le dije, le propuse, administrale los sacramentos de esta emoción, y los administró, y esta chica hoy está andando por la calle perfectamente. Esto es un ejemplo que puedo dar como testimonio directo. Y bueno, pues no pues entonces sí, bueno, estoy encantado con la gran conferencia que nos ha dado don Jaime Serrano. Este tema es para pegarse 3 y 4 horas hablando, encima como él lo hace el sin papeles. Y después os recuerdo que mañana que os doy a todos las gracias por seguirnos, y volveremos mañana, sábado 19 de febrero, con la retransmisión de la Santa Misa a las 10 de la mañana desde la Parroquia Basílica de Santa Engracia por el canal de YouTube de la parroquia, y después se continuará con la segunda sesión a las 11 de la mañana con el testamento vital que lo dará la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar. Perdón, de Pastoral para la Salud. Le doy las gracias a don Jaime Serrano por una amistad que me une con él desde hace unos cuantos años, y le agradezco la profundidad de esta conferencia que ha dado. El testamento vital que fue inventado por un abogado en Chicago en el año 68-67, un tal Putner, por cierto. Pues bueno, le doy las gracias a don Jaime Serrano pues por su gran amistad, y también a ustedes. Les espero mañana sábado, o bien en la Santa Misa a las 10 o en la segunda conferencia a las 11. Muchas gracias.